Bendiciones, iglesia. Tengan todos muy buenos días. Es un privilegio y un gusto estar con todos ustedes esta mañana, principalmente porque vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de Dios, que es precisamente el motivo y la circunstancia por la cual estamos congregados esta mañana de gozo. Qué bonito que estamos aquí entre hermanos, entre parientes, entre conocidos, entre barrios. Mira, el día domingo a esta hora aquí se encuentra uno, todo el mundo, toda gente, exalumnos, colegas, compañeros. Así que es un momento de gozo, es un momento familiar, un momento de alegría en el cual todo lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que los invito a que vayamos en oración, una oración sincera, franca, a que nos conectemos con nuestro Dios, a que nos comuniquemos con Cristo para que nos ilumine esta mañana y para escuchar qué quiere Él revelarnos con su palabra. Padre Santo, que estás entre nosotros, sabemos que por tu misericordia un día nos rescataste y estamos presentes esta mañana, y a través del Espíritu Santo nos bendices en esa lucha diaria, en ese constante devenir en el cual nosotros como cristianos tenemos que dar la cara y levantar ese espíritu cada día. Todos los días es de lucha, Señor. Encomendamos en esta oración, esta predicación, que también fue motivada por una persona que estaba sufriendo, porque estaba triste porque no tenía trabajo. Él se llama Jimmy Chanta, una persona recién graduada, administrador de empresa, que en su agobio no hallaba qué hacer siendo cristiano. Y Dios que inspira en este momento este mensaje para todos aquellos que esta mañana podrán estar cargados, podrán estar desesperados, podrán tener angustia o podrán tener dificultades, pero sobre todo esta predicación que nos llene de alegría y de gozo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar, pero con la Biblia abierta. Vamos a trabajar esta mañana, estos minutos, con el libro de Romanos. Esta carta bonita y preciosa que nos escribió el apóstol Pablo. Sé que entre nosotros hay maestros de Romanos, así que vamos a compartir esta enseñanza. Aquí está el pastor Benjamín por ti, maestro de Romanos. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo número 1. Romanos 8, versículo 1. Esta predicación está titulada Cristianos del siglo XXI. Cristianos del siglo XXI. A ver, levánteme la mano, los cristianos del siglo XXI. Aquí estamos hablando con cristianos de esta época. A ver, quiero ver bien alzada esa mano, porque a veces creemos que no estamos en el siglo XXI. Sí, hermano, ya estamos en el siglo XXI. Somos cristianos del siglo XXI. Y Pablo, amén, gracias, escribió esta carta para los del siglo I. Parecería que lo que hace 21 siglos escribió Pablo sigue constantemente tomando vida. Y se van a dar cuenta por qué. Leámoslo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Lea conmigo, todos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, leí todos los 27 versículos de este fascinante, impresionante y admirable capítulo número 8, y no pude pasar del versículo 1 en la reflexión, porque Pablo tiene una característica peculiar de que le pone una profundidad a lo que escribe, porque no solamente le escribe a los creyentes de Roma en esta oportunidad, les está escribiendo al corazón de esos cristianos que están en angustia, que están afligidos y que están poniendo por encima todavía la ley. Se les ha olvidado, ha dejado atrás un poco en el año 55, 56 que fue escrita esta carta, que Cristo
había muerto y resucitado por todos ellos apenas unos 20 años atrás. Hermanos, Pablo escribió esto mismo que acabo de leer, Romanos 8:1, a esa comunidad de cristianos romanos en el siglo I, año 55. Personas que probablemente tenían la noticia reciente de ese Cristo que había resucitado, de ese Cristo que estaba siendo predicado por el mismo Pablo, pero que todavía no digerían, siendo cristianos, siendo seguidores ya de Cristo, pero como que se habían perdido la perspectiva. Entonces Pablo viene y en su carta comienza categóricamente diciéndole: cristianos, para ustedes ya no hay condenación. Y para el siglo XXI también nos vuelve a repetirle, hermano, lo mismo. Hermanos todos que me escuchan, que nos ven por la radio y por la televisión, por internet y otros medios, hermanos todos, ya no tenemos condenación, somos libres en Cristo Jesús. Y eso sigue reverberando en el corazón de esta carta. Eso significa que entonces, ¿por qué estar agobiados? Eso significa que ¿por qué sentirnos tristes? ¿Por qué somos esclavos de una incertidumbre? ¿Por qué somos esclavos todavía de un problema humano? ¿Por qué somos esclavos de circunstancias, de pasiones y de situaciones que nos aparta de la voluntad de Dios? Cuando Cristo derramó una vez su sangre por el perdón de todos nuestros pecados, y ahora podemos declarar, como Pablo lo hizo hace un siglo, hace 21 siglos, que somos auténticamente libres. Hermanos, es bien interesante conocer un poco sobre el contenido de esta carta, pero no tenemos toda la mañana para poder entrar en ese detalle. Pero al menos vamos a reflexionar sobre 3 ideas. La primera es: ¿qué significa la expresión de Pablo al afirmarnos que no estamos condenados? Lo leemos, pero muchas veces no lo entendemos. Vamos a reflexionar en estos poquitos minutos qué significa andar en la carne y andar en el Espíritu. Son 2 situaciones completamente diferentes, en las cuales en una de ellas, en la carne, estoy esclavo. En cambio, en la parte espíritu estoy libre. Como ven, no nos vamos a salir del versículo número 1, aunque el deseo es grande de completar los 27 versículos de este extenso pero profundo y maravilloso capítulo 8 de Pablo. Ahora pues, Pablo no está diciendo ayer, mañana, ahorita estás libre. ¿Por qué? Porque la palabra clave es que Cristo vive en ti y Él es total liberación. El que vive en Cristo, todo aquel que vive en Cristo, goza de plena libertad. No más condenación, no más esclavitud. Por tanto, aquel que quiere estar esclavo de su pena, esclavo de su situación, ya es una decisión voluntaria, porque Cristo ya nos liberó de todo. Hay cosas más importantes que eso. Yo sé que es importante buscar un empleo. Yo sé que es triste y duro andar buscando. Este amigo que les cuento tiene 4 o 6 meses de andarlo buscando y agobiado. Ayer veía la noticia triste en Venezuela de unas personas que se tiran, se lanzan de lo alto, porque ya ese país ya no le ofrece garantía. Ya ese país ya no le ofrece ninguna libertad y se lanzan y se mueren. Y un notable profesional hasta se disparó, cortándose la vida. Hermanos, muchas veces podemos caer en esas situaciones, pero a pesar de eso, Cristo nos recuerda esta mañana en esta carta de Romanos 8 que somos completamente libres. No tenemos condenación. Roma en el año 56
tenía algunas características, tal vez muy parecidas en contextos diferentes. La esperanza de vida del hombre en Roma era aproximadamente de 40 años. O sea que a los 40 años en Roma, en ese año, ya eran ancianos. O sea que yo, a mis años, ya estuviera enterrado. Hermano, esa era la realidad de ese contexto donde Pablo escribió. ¿Y qué podemos decir de las mujeres? Las mujeres probablemente vivían, como dicen los historiadores, hasta los 30 años. ¿Sabe por qué? Por los problemas de parto. Hoy pues la tecnología, la ciencia ha desarrollado tanto, pero la población de vida o el nivel de vida en esa época era bien bajo. Esa es Roma del primer siglo. Aproximadamente su imperio tenía 60 millones de habitantes. Es bastante. Pero si lo comparamos en nuestro siglo XXI, solamente Estados Unidos tiene 327 millones. Y para que tengamos una idea semejante, Italia aproximadamente tiene 60 millones. O sea que la población de Roma era parecida a la población de Italia. Estoy haciendo una referencia al lugar donde llegó esa carta escrita por Pablo y las circunstancias problemáticas que esa gente tenía en donde les nacía, a pesar de que habían visto y oído hace 20 años la muerte y resurrección de Cristo, que estaban perdiendo la fe y estaban regresando a la ley por ser judíos. 8 de cada 10 vivían en el campo. O sea que si contamos a 8 personas de esta fila, 8 de ellos viven allá en lo rural. Una condición de analfabetismo tremendo. No quiero hacer mucho en detalle, pero aquí hay un dato curioso. La educación se daba en la calle en esas épocas. Para niños privilegiados se usaban pizarras, tablillas de cera y piedritas para contar. De ahí viene la palabra cálculo, porque esas piedritas para contar, los romanos la llamaban cálculos. Así como los que a veces le salen a uno en los riñones, cálculo. De ahí viene la palabra calcular. O sea, había una situación intensa de politeísmo, y ese era el contexto de aquellos judíos del siglo I a quien Pablo les está escribiendo esta carta. Y a ellos les está diciendo: no hay condenación, hay plena libertad. Y el que te la garantiza hace 22 años te lo confirmó. Pero bien, querido hermano y hermana, Pablo lo que quería con esto era evitar el retroceso de la iglesia. Porque había mucha gente que quería salirse porque no miraba una esperanza clara. Había puesto los ojos en la carne, había puesto los ojos en la tierra. Roma era gobernada por Nerón. Y usted ya sabe la historia, quién era Nerón. Ni más ni menos que el sobrino de aquel loco emperador conocido como el nombre de Calígula. O sea, era una sociedad también perversa. Y ahí en medio estaba viviendo esta iglesia naciente en Roma, a quien Pablo le estaba escribiendo. Por tanto, cristianos del siglo XXI, las situaciones adversas siempre están. Los problemas siempre van a estar. Los problemas políticos están a la orden del día. Los problemas económicos, familiares, personales, siempre van a estar. Los problemas de toda clase de naturaleza, que el medio ambiente, que el ecosistema, los problemas siempre van a estar. Pero Pablo nos declara, palabra de Dios, que estamos libres. No hay condenación para nosotros. Porque nuestra perspectiva como cristiano tiene que ser más allá de la problemática cotidiana que nosotros podamos tener. El cristiano vive en esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Aparte de que el cristiano pues tiene garantizada su salvación, no es condenado como le hemos dicho. El no cristiano sufre más
Porque no tiene esperanza. O tiene la esperanza en el vecino, o tiene esperanza en la remesa, o tiene esperanza en otras circunstancias que son del hombre, no que vienen de Dios. ¿Qué significa entonces que no hay condenación? Bíblicamente, condenación significa que no hay condenación, es que Cristo ya pagó por nosotros las deudas. Lo que pudimos haber hecho antes, démoselo con fuerza a ese Señor que es todopoderoso, porque para Él es la gloria y para Él es la gratitud. Porque si somos libres hoy es por la voluntad y el sacrificio de Él. Entonces, ¿qué significa que no hay condenación? Mire, esto es bello. Teológicamente significa que Dios ya no te rechaza. Dios te abraza constantemente. Antes de recibir a Cristo había un rechazo, pero había una invitación implícita. Hoy, al no ser condenados, quiere decir que Dios, Jesucristo, vive en nosotros y vive en nosotros para quedarse. Por tanto, si usted y yo estamos en Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, no deberíamos de tener ninguna inseguridad de que somos o que vamos a perder esa condenación. Tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Cristo está con nosotros para siempre. Por eso es que la no condenación es eterna. Entonces, ¿por qué afanarse si Cristo vive en mí? Pastor, es que usted no entiende los problemas que yo tengo, ni los míos, ni los de la otra persona. Todos pasamos problemas. Dejaríamos de ser humanos. Pero el cristiano, el que tiene a Cristo en su corazón, sabe que hay un Cristo que ya pagó las cuentas. No más bancos que te agobien. Hay una esperanza de pago. Yo no creía en los borrasaldos, pastor. Que les hablo no creía. Y yo decía, bueno, está bien, ¿verdad? Pero no me convence. Hasta eso uno llega a perder la sensibilidad. Cuando me llegó el momento de un borrasaldo en mi vida y que vi esa cuenta saldada por obra y gracia de Dios, lo único que pude hacer fue ponerme de rodillas. Y la gloria sea para el Señor. Todo problema tiene solución, porque usted no está condenado. Usted no está condenado a ser infeliz. Usted está precisamente destinado a ser feliz en Cristo Jesús. Vamos a ver más adelante. Si usted está frustrado por alguna circunstancia, ¿por qué? ¿Está haciendo a un lado a Cristo? Si usted está frustrado porque no se resuelve una situación, ¿por qué? ¿Acaso no usted está con Dios, el que tiene todas las soluciones? Porque para Él nada es imposible. Entonces, ¿cuál es el afán? Ese es lo que me está diciendo Pablo en esa primera parte. Ese es el significado. Y habrá muchas más interpretaciones sobre. Tenemos que entender que no hay ninguna condenación. Usted tiene carta de libertad espiritual. Entonces, pero hay condiciones. Porque el cristiano, perdemos la conexión. Perdemos esa relación. Perdemos, como decía el pastor Casamalguapa en el culto de las 7, perdemos la cercanía. Un día predicando la hermana Patti expresó una definición de fe bien interesante. A mí no se me olvida. ¿Qué fe? Dijo la hermana Patti. Es la distancia entre Dios y tu problema. Qué interesante. Si tu situación problemática no se te ha resuelto, pregúntate qué tan lejos estás de Dios.
Si tu situación todavía está pendiente de resolver, ¿no será que nuestra fe está muy lejana? La hermana Patti la puse en una figura bien sencilla. ¿Qué es fe? Es la distancia entre Dios y tu problema. Pero si esa distancia es corta porque tú quieres tener esa cercanía con Él, eso me lleva a una vida espiritual que ya la voy a tocar más intensa. Entonces la problemática tiene otro color. La problemática tiene otro matiz. La problemática tiene salida. La problemática tiene solución. Pablo dice, no hay condenación. Mire, Satanás existe. Y eso no lo vamos a poner en duda. Y conoce nuestras debilidades. Él sabe por dónde atacar. Pero Dios nos da los instrumentos para enfrentarnos espiritualmente a cualquier horda del mal. Abra Efesios 6, capítulo 6, versículo 13. Lo invito a que abra su Biblia, que trabaje con su Biblia y subraye ese versículo. Cuando usted tenga una pena, cuando usted tenga una necesidad, cuando usted tenga una duda, cuando usted se quiere desprender, usted se quiere alejar de Dios y lo quiere llenar una situación negativa, Efesios 6, 13, Dios nos regala esas herramientas para trabajar de una manera efectiva. Dios, una vez somos hijos de Dios, una vez somos entrenados y somos equipados. Óigalo bien. Por tanto, me sigue en la lectura, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Ahí está bien claro, hermano, para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Miren lo que pasó ayer, lo que le pasó antier. ¿Y por qué le pasó eso? Porque bajó las armas. En los cuarteles siempre hay seguridad alrededor. Hay guardias en los garitones y esa gente no duerme porque su propósito y su misión es cuidar que no entre el enemigo. Pero ¿qué pasa si se duerme? Entra el enemigo. ¿Y cuáles son esas armas? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esos regalos de gratis que el Señor nos ha concedido? ¿Cuál es el equipo del cristiano del siglo XXI? Siguen siendo las mismas que Pablo estaba diciendo allá a los cristianos del siglo I y que lo ratifica en la carta a los Efesios. Mire, Satanás ahora, con todos los que estamos aquí presentes, con todos los que nos están escuchando y con todos los que nos están viendo, Satanás tiene que trabajar horas extras. ¿Por qué? Porque ya fue vencido en la cruz. ¿Y por qué tiene que trabajar horas extras? Porque por ese hombre y Dios que sacrificó su vida y que derramó su sangre por nosotros, ahorita podemos decir, somos libres de Satanás. Somos libres de Satanás. No tenemos más condenación en Cristo Jesús. Por tanto, esa vieja estrategia de Satanás ya no funciona. Probablemente a los primeros cristianos los sorprendió. Pero mire, después de 21 siglos, ya todo mundo conocemos la estrategia de Satanás. Y se lo voy a probar. Ya todos sabemos por dónde anda Satanás. En el siglo XXI ya sabemos dónde está Satanás. Pero a veces queremos hacer la del torero, ¿verdad? Y agarrar la Verónica, no la mujer, sino el manto rojo, que así se llama, la Verónica, y le decimos, ole Satanás, ole Satanás. Andamos cucando, como decimos en los hipotes, a Satanás. Andamos metiéndonos donde no debemos. Andamos jugando con fuego. Andamos jugando donde es el mundo de Satanás, donde tarde o temprano, como dice el dicho popular, el que entre lobos anda, bien se lo puede. Aullar aprende. Exactamente. Entonces ya conocemos esa estrategia de Satanás. ¿Y cuál es? Está escrito en la Biblia. Santiago. Vámonos, los invito al libro de Santiago,
capítulo 1, versículo 12. Mire, la estrategia de Satanás comienza con la tentación. Si Satanás ahí está, mire, va a decir una persona: es que la carne es débil. No le eche la culpa a la carne. ¿Sabe por qué? Porque también Cristo se hizo carne, y la carne también es creación de Dios. No culpe a la carne. Si la carne es un medio, amén. El pensamiento es lo que lleva a la carne, que es cosa diferente. Así que no es porque usted sea más delgado va a pecar menos, ni porque sea más gordito va a pecar más. No le eche la culpa a la carne, ni tampoco le eche la culpa a Satanás. Si Satanás es el toro que viene, usted lo que tiene que hacer es evadir, como lo hizo por ejemplo José allá con Butifar, cuando la esposa lo sedujo. Pero leamos la Biblia. Santiago 1:2 es la estrategia de Satanás. Y a pesar de que Satanás tiene la misma estrategia, hermanos, para nosotros no hay condenación. Y si no tenemos condenación, no podemos caer en las manos de esa vieja estrategia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. El que aguanta. Pero ¿cómo va a aguantar si está en la carne? Tiene que aguantar más si está en el espíritu. Continúo. Porque cuando haya resistido la prueba, es decir, que sí se puede vencer. ¿Y sabe por qué la podemos vencer? Porque no tenemos condenación. Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y mientras más fortalezcamos esa verdad, nuestras herramientas van a ser más efectivas contra la tentación. Continúo leyendo. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En el 13, cuando alguno es tentado, y todos hemos leído este versículo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios nunca te va a mandar una tentación, jamás. Y la tentación está ahí, como el aire, o la toma o no la toma. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar, ni Él tienta a nadie. Mire la estrategia vieja. Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, y la concupiscencia es sentir deseos excesivos a lo prohibido. Si usted no quiere pasar a ese segundo punto, si usted no quiere caer en la garra del deseo, entonces no permita la tentación, déjela pasar. Esas son las herramientas del cristiano en el siglo XXI, tal como se hacía ya en el siglo I. La palabra de Dios es eterna y prevalecedera. Lo que funcionó para aquellos cristianos que edificaron la gran iglesia que somos ahora en todo el mundo, es la misma que tenemos hoy en el siglo XXI. Si usted y yo dejamos consentir ese deseo, viene y somos atraídos y seducidos. Aquí encontré una figura sobre lo que significa ser seducido. La palabra seducido en griego significa cebo, pero no cebo de grasa, sino que lo que se le pone a los anzuelos. Los que han ido a pescar o los que han visto las películas, al anzuelo se le pone un cebo. También se le llama carnada. ¿Para qué? Para que atraiga a su presa. Así funciona la tentación. La tentación es el cebo, es el anzuelo. Y una vez nosotros enganchamos en el anzuelo, fácilmente somos atraídos. Esa es la vieja estrategia de Satanás. Pero no hay ninguna condenación. Estamos en el espíritu, no en la carne.
¿Qué significa estar en la carne? Para ir terminando. Cuando uno está en la carne, bíblicamente hablando, es cuando uno está frágil y débil en la fe. No me refiero a que tengamos músculos, no me refiero a que tengamos cuerpo, me refiero a que nuestra fe está débil. Por tanto, a fortalecer la fe. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la carne es sinónimo de cuerpo. Si nosotros quisiéramos bíblicamente mostrar qué significa andar en la carne, Gálatas 5:19 nos da una explicación amplia que en su caso usted podía ampliar. Anote la cita. Andar en la carne significa, según Gálatas 5:19-21, adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera. Eso es andar en la carne, de acuerdo a la Biblia. Pero Pablo nos invita también, porque el versículo que leímos es andar conforme al Espíritu, y la palabra Espíritu en su Biblia, observe, está escrita con mayúscula. La palabra es mayúscula. Eso significa que está hablando de un sustantivo propio, está hablando de Dios mismo, es decir, de Dios. Andar en el Espíritu, entonces, situación contraria, es tener hambre de la palabra de Dios. Mire qué bonito, yo estaba sentado a las 8:30, terminaba el culto de las 7 y la gente empezó a entrar. Qué bonito. Agarrar puesto, qué bonito. Hay deseo, hay ansia, así como hoy en el estadio más tarde, ¿verdad? Unos van a ir con el Águila, el otro van a ir con la Alianza. Felicitaciones y que gane el mejor. Así se van a dar duro para entrar a ese estadio. Pero eso es en la tarde. Yo sé que usted va a continuar aquí. Amén o no amén. Que gane el mejor. Pero en este caso, nosotros somos más que vencedores, porque Cristo ya la ganó por nosotros. Amén. Andar en el Espíritu es escuchar la palabra de Dios. Andar en el Espíritu es estudiar la Biblia. Opté por entrar al colegio de teología, porque yo solo me costaba estudiar la Biblia. Si usted quiere estudiar la Biblia, una opción, estudie teología. En los ministerios, un saludo para el ministerio de sordos. Así se le llama a los sordos. Hola. Saludemos a los sordos. Hagámoslo. Hola. Como con un saludo de capitán. Hola. A ver, veámoslo. Un saludo para los sordos. Hola. Porque ellos también entienden. Y es cierto que no escuchan la palabra de Dios, pero la reciben en su corazón de una manera maravillosa y bien explicada en su comprensión. Yo me quedo maravillado. Yo pertenezco al ministerio de sordos y sé que pueden entender estas cosas. Andar en el Espíritu es agradar a Dios con las cosas buenas, es vivir ese estilo nuevo. Querido hermano, el tiempo es nuestro peor enemigo, pero nuestro mejor amigo se llama Cristo. Y en estas 3 ideas, amén, en estas 3 ideas hemos querido responder. Si no hay condenación, entonces, ¿por qué estar afligidos? Lo que estamos viviendo es temporal. Ese trabajo va a venir, esa salud va a venir, esos fondos van a venir. Y si no vienen, pues no le convenía. Aprendamos a ser humildes y agradecidos con el Señor. Pero no tenemos condenación. No pierda el horizonte, no pierda el norte. Hay cosas más importantes en la vida espiritual que estar devanándose por una falta de trabajo, aunque es necesario. Esta mañana hemos aprendido qué significa bíblicamente andar en la carne. Y no se trata de cortarse el brazo, y no se trata de cortarse a otro miembro, porque la carne no tiene la culpa, es un medio. La carne también es bendecida por el Señor en la medida que Él se hizo carne
Entonces no le echemos la culpa a la carne. Hay un pensamiento, hay una estrategia de Satanás que quiere regresar a invadirnos nuestros frágiles corazones si no estamos en el Espíritu. Termino. Andar en el Espíritu es congregarse. Cristiano del siglo XXI, que me oye, que me escucha y que me ve, Cristo es la mejor opción. Es la luz, es el camino, es la verdad. Andar en el Espíritu es orar, es pedir. El Señor sabe lo que necesitamos. Andar en el Espíritu es andar alegre. El cristiano del siglo XXI tenemos que andar alegres en la dificultad. No mismo Pablo lo decía: si usted tiene dificultad, cante. Si no tiene trabajo, cante. Si usted necesita salud, cante. Ese es el mensaje de Pablo para esta mañana. Que el Señor añada bendición a esta reflexión. Ya no hay condenación. Somos totalmente libres. Somos más que vencedores. Por lo cual, dice Pablo en el término de esa carta, de ese capítulo 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, estoy leyendo el versículo 38 del capítulo 8, ni los ángeles, ni principados, ni potestados, ni la presente, ni por el venir, ni el Banco Agrícola, ni el Banco Rosales, ni el Hospital Rosales, ni el vecino que le debe, ni el coyote, nadie, dice la palabra de Dios, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar, ni separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Un verdadero aplauso. Terminamos con una pequeña oración de agradecimiento. Gracias, Señor. Estamos agradecidos por estar en tu casa, en la casa donde se reúne tu familia, en la casa donde nos reunimos los amigos y quizás más de algún enemigo, pero en tu nombre volveremos a reconciliarnos. Padre Santo, bendice al pastor Junior y a su familia, que con mucho esfuerzo y mucho ahínco está llevando adelante con tu dirección esta iglesia hasta los fines de la tierra. Que el Señor añada bendición esta mañana, esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y que gane el mejor más tarde.